Dios les bendiga en esta hermosa noche que ha hecho el Señor. Estamos en este lugar en el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atotejas, Bayamón. Nuestro pastor es Elías Torres y Melissa Vélez, los cuales agradecemos por su bondad de prestarle este medio de comunicación para que podamos traer la palabra de Dios en esta noche. El Dios que conoce todas las cosas y conoce cada necesidad de cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios, a nuestros pastores y a nuestro Dios por esta oportunidad y privilegio que nos da en esta noche. Le damos gracias, Señor, aleluya. Y hemos de estar hablando hoy sobre el libro de los Filipenses. Cómo los filipenses Dios les habla a través de este libro. Nosotros estamos comenzando un nuevo año. Estamos en el mes de enero. Y es un año que queremos que grandes cosas sucedan en el Señor. Que Dios nos use a través de lo que la voluntad de Dios para hacer grandes cosas en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Y queremos ser de vaso útil a nuestro Dios, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Y para eso Dios puso en mi corazón este libro de los Filipenses. Porque el libro de los Filipenses, Pablo les escribe para animarlos, para llevarlos hacia adelante, para que pudieran, a través de lo que él le estaba escribiendo, que recibieran un mensaje de exhortación para que esa iglesia siguiera adelante, aleluya. Pablo en sus viajes misioneros, había fundado esta iglesia. Se cree que fue en el año 52 después de Jesucristo, aleluya. Y en Hechos 16, en los versículos del 12 en adelante hasta el 40, nos habla en el libro de los Hechos la forma, lo que sucedió en aquel lugar cuando Dios lo dirige para que vaya hasta esa iglesia de Filipos, aleluya. Una iglesia muy querida por Pablo. Pero miren un pequeño resumen de lo que sucedió en aquel lugar. Pablo y los que estaban con Pablo en aquel viaje misionero querían ir hacia el Asia Menor, porque era donde el primer viaje ellos habían estado fundando iglesias. Y en este segundo viaje su ruta era hacia otra vez volver a los lugares que habían ido en el primer viaje y seguir fundando iglesias por aquellos lugares, aleluya. Pero cuando llegan a cierto lugar, el Espíritu Santo para a Pablo y le dice a través de sueños, pasa a Macedonia. Macedonia era la parte oeste de Europa. Así que el Espíritu Santo está redirigiendo a la misión de Pablo en este segundo viaje para que vaya más hacia la área de Europa. Y el primer lugar que estaba en aquel viaje que estaban redirigiendo porque el Espíritu Santo les estaba exigiendo para que fueran a este lugar fue entonces a Filipos. Parte que está en esa parte oriental de Europa, aleluya. El Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Así que desde que empezando el Espíritu Santo fue el que escogió aquel lugar. Este Filipo es el Espíritu Santo el que dirige a Pablo en sueño para que llegara hasta este lugar. Así que cuánto gozo sentía Pablo de gozarse con esta iglesia. La iglesia que el mismo Espíritu Santo fue el que lo envió hasta aquel lugar. El Dios que conoce todas las cosas. ¿Y qué sucedió cuando llegó Pablo a aquel lugar? Se encontró cerca de un río a una persona que se llamaba Lidia. Lidia abrió su corazón al Señor. Le fue predicado el evangelio, aceptó al Señor en aquel lugar
y empezó lo que es la iglesia del Señor, aleluya, en aquel lugar. Luego más adelante, quizás varios meses después, porque ya Pablo estaba en aquel lugar siguiendo predicando y seguían gente uniéndose a la iglesia de Filipo, tuvo un encuentro con una persona que era adivina y estaba adivinando en aquel lugar y tenía un espíritu que no era de Dios. Y Pablo ora por esta persona y esta persona recibe la liberación de ese espíritu maligno. Y luego que lo recibe, se formó un tumulto. ¿Por qué? Porque lo que ella hacía, lo hacía para unas personas que ganaban dinero por lo que ella hacía. Y estas personas, al ver afectado sus ingresos, pues fueron entonces hasta más allá hacia el gobierno. ¿Para qué? Para que fueran y arrestaran a Pablo y a Silas, para que entonces los echaran a la cárcel. Y ellos fueron hasta la cárcel. Y allí fueron apresados. Primero fueron azotados y luego echados a la cárcel. Ya Pablo sufriendo por el evangelio. Vemos aquí en estos versículos de Hechos 16, aleluya. Así que Pablo no fue color de rosa el trabajo que tuvo que hacer en esta ciudad. Le costó dolor el estar en aquella ciudad. Pero ¿saben lo que ocasionó ese dolor? Que con más amor todavía Pablo quería por esa iglesia, sentía por esa iglesia. Y esto entonces el Señor hace un milagro en aquella cárcel. Otra vez el Espíritu Santo trabajando por los misioneros, aleluya. ¿Y qué sucedió? Hubo un temblor en aquella cárcel y todas las cadenas fueron rotas. Y entonces quedaron en libertad todos aquellos presos. Pero ellos, al ver que el carcelero se quería suicidar porque si ellos salían y huían, entonces el gobierno iba a reclamar la vida de esas personas que huyeron al carcelero y hasta lo podían matar. Y entonces al ellos ver que él quería hacerse daño, pues decidieron que ninguno iba a salir de aquella cárcel. Decidieron quedarse, aleluya. El Dios que todo lo sabe y todo lo puede, aleluya. Y le dijeron al carcelero, no, estate tranquilo que estamos aquí, todos estamos aquí, nadie se ha ido, aleluya. ¿Y qué sirvió esta experiencia? Que el carcelero también pidió que le llevaran el evangelio a él y a toda su familia. Y todos aceptaron al Señor, aleluya. Y la iglesia siguió creciendo en aquel lugar. Dios siguió haciendo la obra de Dios en aquel lugar, aleluya. Pero esto en Pablo causó tremendo impacto de lo que había sucedido en aquel lugar. Y entonces él amaba a esta iglesia, se gozaba con esta iglesia que seguía creciendo y avanzando en los caminos de Dios, aleluya, el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Sabe que esta iglesia, como habíamos dicho, fue fundada en el año 52 después de Cristo. 10 años después es que es escrita esta carta a los filipenses, más o menos en el año 62. En ese año, 10 años después que Pablo está escribiendo, también estaba preso. Estaba preso en Roma. Se cree que era en Roma que estaba preso Pablo. Y dice aquí la carta empieza diciendo, miren cómo empieza el versículo 1 del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Y me llama la atención que a pesar de que estaba preso, Timoteo estaba con él. Timoteo era un fiel amigo de Pablo. Y estaban en aquel lugar
Timoteo, ayudando a Pablo a pesar de las cosas negativas que podía estar pasando en aquella cárcel. Dicen los comentaristas que él estaba encadenado y junto a la misma cadena que tenía Pablo se encadenaba también un guardia romano junto a él. Y que cada 6 horas este soldado romano lo cambiaban y ponían a otro y a otro. Y él estaba en aquellas cadenas, pero encadenado con un guardia que era el que lo velaba en todo tiempo, de tú a tú casi, ¿verdad? Porque están encadenados uno junto al otro, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Pero a pesar de quizás si llega a ser alguien que está encadenado, que está pasando por esta prueba, que está pasando por estas situaciones, no vas a escribir una carta gozándose, diciendo del gozo que siente. Sin embargo, Pablo, a pesar de que está pasando por esta situación, a pesar de que está pasando por unas circunstancias que no eran meritorias para él se gozaba de escribirle esta carta a los filipenses. Esta carta no es una carta de él dando quejas ni dando sufrimientos, aleluya. Es una carta de ánimo para animar a la iglesia. A pesar de lo que él estaba pasando, de las situaciones que estaban alrededor de él encontraba gozo de poder hablarle a la iglesia que había fundado 10 años antes. Otra cosa que me llama la atención es que dice que a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Ya esta iglesia tenía 10 años de haber sido fundada. Ahora nos dice que esta iglesia también tenía obispos y diáconos, aleluya. Era una iglesia organizada, tenía sus pastores, tenía sus diáconos, aleluya. Estaba organizada, estaban haciendo lo que era la voluntad de Dios, aleluya. En el Imperio Romano, en estos años 60, 62, 63, había persecución de los cristianos a través de todo el Imperio Romano. Y ya estaba en aquel lugar más cercano a Roma, pues más rápido era que habían estas persecuciones, aleluya. Y sin embargo, esta iglesia de Filipo estaba organizada, estaban siguiendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, aleluya. Eso no podrá sernos de ejemplo a nosotros. Queremos empezar un año nuevo en la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que buscar en nuestras vidas, ¿estaré yo haciendo lo que es la voluntad de Dios? ¿Estaré yo dejando que Dios trabaje en mi vida? ¿Estaré yo esperando que Dios haga en mi vida, aleluya, buscando lo que Dios nos manda? Que estudiemos la palabra de Él, que entendamos la palabra de Dios. El Dios grande, el Dios todopoderoso, estaremos nosotros congregándonos como Dios quiere que nos congreguemos, aleluya. Estaremos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y como Dios quiere que lo hagamos, porque Él siempre quiere el bien para ti y siempre quiere el bien para cada uno de nosotros, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. El Dios que siempre nos quiere hacer el bien. Quiere hacerte el bien a ti, como le hizo a estos filipenses, también nos quiere hacer a cada uno de nosotros. Pues tenemos que hacerlo, pero buscando hacer lo que es la voluntad de Dios, congregándonos, siguiendo el liderato, aleluya, siguiendo a nuestros líderes que Dios pone en nuestras congregaciones, aleluya, para que la unidad de la iglesia, el Señor pueda moverse en la iglesia, el Espíritu Santo pueda seguir lo que quiere hacer en nuestras iglesias cuando hay unidad en la iglesia, aleluya, cuando seguimos a nuestros líderes, aleluya, el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, aleluya. Así estaba pasando en esta iglesia de los Filipos, aleluya. Pero Pablo usa en esta carta de los filipenses
que quiere hablarle a esta iglesia de 4 personas, para que esas 4 personas, el ejemplo de esas 4 personas les sirva a los filipenses para que ellos hagan como hacían estas 4 personas. Que sigan el ejemplo de estas 4 personas en la vida de ellos. Aleluya. Y al primero que nombra es al mismo Pablo. Pablo está hablando de él mismo. Aleluya. Y miren cómo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. Fíjense que aquí nos habla del gozo. Lo primero tema que nos pone es el gozo en el Señor. Aleluya. Que nos gocemos. Aleluya. Tiene que producir gozo en nuestras vidas el que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Uno de esos frutos es el gozo. ¿Y cómo entonces esos frutos que habla en Gálatas se producen en nuestra vida? Cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Aleluya. Fíjense en la palabra frutos. Los frutos son en los árboles. El fruto es como la semilla que ese árbol tiene para seguir reproduciéndose. Por lo tanto, el árbol, tú lo que tienes es que regarlo. Tú lo que tienes es que abonarlo. Y ese fruto va a salir porque está bien alimentado, porque está bien humedecido. Las raíces de ese árbol tienen el agua que necesitan. Aleluya. Y el producto de ese alimento que se le echa a esos árboles, a esas matas, es los frutos que salen en el árbol. Aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Y así son los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Nosotros, para que esos frutos se manifiesten en nuestras vidas, tiene que haber un alimento que nosotros nutramos a nuestros espíritus. Aleluya. Y el alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Es la intimidad nuestra con nuestro Dios. Aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Y luego esos frutos van a salir en nuestras vidas. Aleluya. Como producto de la búsqueda de Dios que estamos haciendo continuamente en nuestras vidas. El Dios que conoce todas las cosas. Aleluya. Así que Pablo se gozaba. Se gozaba porque él vio lo que él siguió, lo que Dios quería para ese lugar. Él siguió, el Espíritu Santo fue el que lo dirigió hasta llegar a ese lugar. Pero a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, las cosas que le rodeaban a él, encarcelado, encadenado, quizás hasta mal alimentado, pero él sabía que el Espíritu Santo era el que estaba haciendo en aquel lugar, y ese era el gozo de él, que Dios lo usó, que Dios nos usa. Dios te usa a ti, a mí, y eso produce gozo en nuestras vidas. Aleluya. Pero nos usa cuando estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Aleluya. Y eso era lo que sucedía en este momento. Pablo tuvo una experiencia bien grande en su vida. Él no estuvo en la época de Jesucristo, pero él tuvo un encuentro con Dios. La palabra dice que en Damasco, yendo hacia Damasco, allí se encontró a Dios en el camino y Dios le habló a su vida. Aleluya. Él era un perseguidor de la iglesia de los cristianos. Y como perseguidor, él tuvo un evento donde apedrearon a Esteban. Y él estaba allí porque la palabra nos dice que él fue el que tomó las ropas de Esteban. Por lo tanto, él estaba en aquel evento donde apedrearon a Esteban. Esteban era uno de los que eran los líderes, diáconos,
que estaban siguiendo en la iglesia del Señor, y fue el primer mártir de la iglesia. Mártir quiere decir que fue muerto por hacer la voluntad de Dios en la vida de él. Como consecuencia fue muerto. Y sin embargo dice la palabra que fue apedreado, y en aquel lugar estaba Pablo. Y Pablo era en ese tiempo perseguidor, pero como perseguidor él pudo ver lo que sucedió en aquel lugar. Fue apedreado. Ustedes se imaginan lo que mucha gente tirando piedras y uno no poder esquivarlas ni poder salirse, sino que en todo el cuerpo de uno nos están dando todas esas piedras. ¿Y cuál fue la actitud de Esteban? Esteban, a pesar de que estaba siendo apedreado, él estaba buscando la presencia de Dios en aquel lugar. Y no solamente eso, sino que también oraba por aquellos que le estaban apedreando, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo esto Pablo lo estaba viendo, lo que estaba sucediendo allí. Y esto tiene que haber servido en su vida como algo que él guardó en su corazón. Como aquella persona que estaba siendo maltratada, como aquella persona que estaba siendo abusada de él, aleluya, apedreado en aquel momento, aleluya, quizás sangriento, en el piso, y le seguían tirando piedras, sabrá Dios y él indefenso, no podía hacer nada, Esteban. Y sin embargo, esa persona todavía, la fe que tenía, lo llevaba hasta pedir perdón por aquellos que lo estaban apedreando. Todavía Pablo no era creyente, pero eso se tiene que haber guardado en su corazón. Eso es algo que yo me estoy imaginando, ¿verdad? Pero yo creo que ese evento marcó la vida de él. Y en algún momento en ese viaje a Damasco, el corazón de él tiene que haber abierto una puerta que aprovechó el Espíritu Santo para decir en este momento en que él está razonando estas cosas, está pensando en quizás en lo que sucedió en aquel lugar. Él está viéndolo cómo se comportó Esteban en aquel momento de sufrimiento. Algo tiene que haber sucedido en el corazón de él que aprovechó el Espíritu Santo para entonces entrar y tomar parte en aquel lugar, en la vida de Pablo, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas es un Dios que hace milagros, aleluya. Y no hay mayor milagro que el milagro de la salvación, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Dios lo que espera para salvarnos es que nosotros abramos a su corazón. Que abramos a su corazón. Y es algo que nosotros como actualmente nosotros en nuestras vidas tenemos que aprovechar en las oportunidades que Dios nos pone alrededor nuestro, aleluya. Porque ese Dios grande, ese Dios poderoso es el que lo hace, es el que convierte a las personas, es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para que sea el Espíritu Santo el que haga, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Y Pablo aceptó al Señor en aquel viaje, en aquel momento en que el Espíritu Santo tocó su corazón, aleluya, y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Y eso caló hondo en su corazón también de Pablo. Y ahora él le estaba tocando ser el que sufre, el ser el perseguido, el ser el que está no con libertad, está encadenado. Y sin embargo, fíjense en cómo Esteban oraba por aquellos que lo apedreaban. Pues ahora Pablo está enviando cartas de estímulo a la iglesia que él amaba, a la iglesia que él fundó 10 años antes, aleluya, porque él sabía que ese estímulo iba a servir para que esa iglesia siguiera el rumbo que tenía que tomar, aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso, eso produjo gozo. El gozo que él sentía por orar por esa iglesia, el gozo que sentía por escribirle a esa iglesia, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas.
Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Aleluya. Desde el día en que se fundó la iglesia, él vio gozo en aquel lugar. Aleluya. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Él sabía que esa iglesia iba a seguir creciendo. Él sabía que esa iglesia iba a seguir teniendo conocimiento de la palabra de Dios, que se iba a seguir perfeccionando, aleluya, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cosas que nos rodean. Nuestra relación con nuestro Dios no se debe de ver afectada. Nuestra relación con nuestro Dios es lo más importante en nuestras vidas, no importando las circunstancias que nos rodean, aleluya. Aunque los vientos soplen fuerte, la barca va a seguir el rumbo que lleva. El que un día estemos con nuestro Dios, con la meta que nosotros perseguimos, que es pasar la vida eterna junto con nuestro Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso, aleluya, el Dios que todo lo sabe. Miren el 7 que dice, que lo que dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Aleluya. Pablo amaba esta iglesia por lo que había pasado en esta iglesia. Aleluya. Porque el Espíritu Santo mismo les reveló en sueños para que fuera hasta aquel lugar. Aleluya. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aleluya. Él oraba para que esta iglesia recibiera conocimiento, para que recibiera revelación. Aleluya. Para que en el día de Cristo pudieran estar juntos a nuestro Dios, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Todo lo que nosotros hacemos para Jesucristo es para glorificar a nuestro Dios, el Dios que nos dio la salvación, el Dios grande y el Dios todopoderoso. Aleluya. Así que este era el primer ejemplo que Pablo puso a esta iglesia de Filipo, la vida de él, lo que él estaba pasando. Ellos sabían que él estaba en las prisiones, pero él les está diciendo que aunque está en las prisiones, está gozoso, se está gozando lo que Dios está haciendo en las iglesias que están alrededor de los viajes misioneros que Pablo tuvo en aquel lugar. Aleluya. ¿Quién entonces es el próximo? Jesucristo mismo. Entonces ahora nos va a hablar del ejemplo de Jesucristo. Y miren cómo comienza el capítulo 2. Nos dice, bueno, en el 1 nos sigue diciendo, ¿verdad? Porque para mí es vivir es Cristo y en morir me es ganancia. Él pone también en parte del ejemplo que él quiere poner, está la resurrección de Jesucristo. El poder de Jesucristo para llevarnos a la resurrección. Aleluya. Y él dice que es mejor morir, porque al morir él sabe que va a llegar la resurrección, porque si nosotros morimos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar a la eternidad. Y aunque nuestra alma va a ir directo a donde nuestro Dios, nuestro cuerpo no va a ir directo a nuestra alma hasta que venga Jesucristo por su iglesia.
Cuando venga Jesucristo por su iglesia, la palabra nos dice que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Y después los que estén vivos, aleluya, también resucitarán. El poder de Dios se muestra a través de la resurrección, aleluya. Él murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día fue resucitado. Les está diciendo, a pesar de que pasen por pruebas, a pesar que pasen por situaciones, acuérdense del que Dios es el Dios todopoderoso, aleluya. El Dios que hace posible lo imposible, el Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Igual que Jesucristo resucitó al tercer día, la palabra nos dice que nuestros cuerpos van a ser resucitados cuando el Señor venga por la iglesia, aleluya. Y entonces allá tendremos cuerpo glorificado. Allá estaremos viviendo en un cuerpo glorificado junto con nuestra alma y seremos entonces que pasaremos de un lugar a otro en cuestión de segundos, como Jesús hacía cuando estaba en esta tierra ya resucitado, aleluya. Así que Dios, a través de Pablo, a través de la resurrección, nos estaba diciendo de que nosotros confiáramos en nuestro Dios, el Dios todopoderoso, aleluya. El Dios que todo lo conoce, aleluya. Ahora en el capítulo 2, miren cómo empieza. Por tanto, nos dice por tanto, miren este por tanto, porque ya todo lo que les he dicho, por lo que les he dicho del poder de Dios en medio de las pruebas, en medio de la prueba que Pablo estaba pasando, en medio de las pruebas que esta iglesia pudiera estar pasando en esos momentos, que se acordaran que había un Dios todopoderoso. Y por tanto, porque hay un Dios poderoso que está a favor tuyo, que está a favor mío, cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, aleluya. Si hay alguna, entonces miren cómo nos habla. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Saben que esta palabra de sintiendo lo mismo, en estos versículos, Pablo la utiliza más de una vez, la utiliza 2 o 3 veces. Que sintamos lo mismo que Cristo, aleluya. Dios, allá cuando estaba en el cielo, Jesucristo, su Hijo, tuvo que tomar una decisión. Isaías nos cuenta algo de esto, aleluya, que Dios Padre estaba buscando a alguien que viniera a rescatar la humanidad del pecado. Y nos dice Isaías que allí Jesucristo entonces dijo, heme aquí, envíame a mí, aleluya. Él decidió que iba a venir a pesar de que era Dios también. A pesar de que estaba al lado del Padre, aleluya, que iba a dejar ese trono para venir por nosotros a sacrificarse a este mundo. ¿Para qué? Para que recibamos la salvación. Cuando Dios actuó en nuestras vidas, la misericordia de Él se derramó sobre nosotros. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios es que se da algo a alguien que no lo merece. Esa es la gracia. En el caso de la gracia de Dios, entonces es que Dios nos salva a pesar de que nosotros no merecíamos esta salvación. Y a pesar de que yo, que era el que pecaba, de los pecados en mi vida, aleluya, todos, dice la palabra, que todos somos pecadores y todos necesitamos que nosotros nos arrepentamos, aleluya, que aceptemos al Señor como nuestro Salvador, aleluya. Y entonces esa misericordia de Dios vino sobre nosotros. Dice la palabra que Él fue el que nos vio a nosotros primero, que Él fue el que empezó a trabajar en mi corazón, en tu corazón, aleluya,
para que entonces nosotros abriéramos la puerta de que entonces Jesucristo, su Espíritu Santo, entrara en nuestro corazón y nos redarguyera de todo pecado, que nos redarguyera de las cosas malas que nosotros hacemos y que deseáramos salir de ese estado pecaminoso que estábamos, aleluya, y aceptáramos el Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. Por eso es que nos dice que si alguna, en el capítulo 2 nos dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo sentir lo mismo que sentía Dios? Aleluya, Jesucristo. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Ahora nos pide que yo sienta lo mismo. ¿Qué quiere decir que yo sienta lo mismo? Que yo también tenga misericordia de aquellos que están a mi alrededor. Que yo también tenga misericordia de aquellos que están alrededor mío. Yo no puedo perdonarle los pecados, pero yo puedo presentarle a Jesucristo al que perdona los pecados, aleluya. Al que hace el milagro de la salvación, aleluya. Yo tengo que hablarle, yo tengo que decirle, aleluya, para que entonces ellos puedan entender la decisión que van a tomar, aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios va a entrar a su vida, aleluya. Ellos, entonces, ese sentir lo mismo quiere decir que la misericordia de Dios que entró en mí, ahora yo también tengo que hablarle a otro de esa misma misericordia de Dios para que ellos también puedan entender en ellos, aleluya, para que entonces la misericordia de Dios entre a morar a la vida de ellos, aleluya, la gracia de Dios, el perdón de los pecados, aleluya, el crecer en la fe, aleluya, confiando en Dios, aleluya, que sintamos lo mismo por los que están alrededor nuestro, aleluya. Las misiones quiere decir que este evangelio tiene que llegar a toda la humanidad, tiene que llegar a todo el mundo. Y Dios, ¿a quién utiliza para que esto se cumpla? A ti y a mí. El Dios grande, el Dios todopoderoso quiere hacer maravillas en este mundo para que toda la humanidad sea salva. Aunque sabemos que no lo va a conseguir toda la humanidad porque hay personas con el corazón endurecido. Pero Dios quiere que tú hagas la obra. Que tú pongas en acción lo que Dios quiere que tú hagas. Aleluya. Fíjense como dice en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, aleluya. Que nosotros sintamos eso que sintió Dios por nosotros, ahora nosotros lo sintamos por los que están alrededor nuestro. Y mire lo que dice el capítulo 3, fíjese que primero nos hablaba de lo que teníamos que sentir, lo que sentimos en nosotros, aleluya, que esa misericordia de Dios, también ahora nosotros debemos esa misericordia también nosotros expresarla los que están alrededor nuestro. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aleluya. Ahora nos está invitando a que nosotros hagamos a los que están alrededor nuestro, que los consideremos como superiores a nosotros mismos. Que seamos humildes, aleluya. Que nosotros cuando veamos a la humanidad tengamos compasión por esa humanidad. Tengamos dolor en nuestro corazón por cómo ellos se encuentran, aleluya. Que nos veamos que son personas que te necesitan, que me necesitan, que yo les hable para que ellos puedan alcanzar lo mismo que yo alcancé. El Dios grande, el Dios todopoderoso, primero me manda que yo sienta lo que ya Dios hizo en mi corazón
para que ahora yo también ese sentir que ahora yo siento en mi corazón de gozo, de felicidad, aleluya, que fue producto de lo que Dios hizo en mí, ahora yo también sienta que los que están alrededor nuestro, yo también tengo que expresar ese amor, esa misericordia en ellos, para que sea Dios el que haga en ellos, porque Dios es el que hace el milagro de la salvación, aleluya. Nosotros ponemos la palabra de Dios. Nosotros ponemos la verdad de Dios, aleluya, y Dios es el que hace. El Espíritu Santo es el que redarguye de todo pecado. El Dios Padre, Dios Hijo, son los que perdonan de nuestros pecados, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Dios nos manda a que presentemos el Evangelio, pero el milagro lo hace Dios. El que perdona los pecados es Dios. El que cambia los corazones es Dios. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos hablar de Jesucristo, aleluya. Tocar la puerta del corazón de una persona para que esa persona abra y deje entrar el Espíritu Santo en su vida. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Y miren lo que dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que seamos humildes, aleluya, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, vuelve a hablarnos de sentir lo mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren cómo nos dice ahora, esto es algo grande también en nuestras vidas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Hasta la muerte de la cruz, aleluya, haciéndose obediente. ¿Cómo seremos nosotros? ¿Estaremos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estaremos obedeciendo a nuestros líderes que Dios ha puesto en nuestras iglesias? ¿Estaremos siendo nosotros humildes los unos con los otros? ¿Estaremos nosotros haciendo que el que está alrededor mío sea superior a mí? ¿Estaremos viendo nosotros a los que nos rodean de esta manera, de esta forma? ¿Estaremos nosotros haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Fíjense a Pablo. Pablo estaba pasando por unas circunstancias que Dios quiera que ninguno de nosotros pasemos, encadenado, en prisión. ¿Saben por qué él estaba en la prisión? Porque había llevado una sinagoga a un gentil. Y por eso lo habían metido preso. Lo llevaron hasta las cortes y lo metieron preso allá en Roma. Entonces, nosotros, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, si hay algo que nosotros veamos que no nos conviene o que sea de estorbo, que sea de tropiezo, Dios nos dice que vamos a pasar por pruebas y situaciones. Más sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Más sufrió Jesucristo cuando estaba siendo azotado antes de llegar hasta la cruz del Calvario. Y nosotros seremos gente especiales que no pasaremos por pruebas y por situaciones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en ese momento? Que veamos a los que nos rodean como superiores a nosotros mismos. No es que no vamos a pasar por pruebas ni situaciones. Vamos a pasarlas, pero ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo yo me voy a comportar cuando esté en medio de estas situaciones? Dios quiere glorificarse a través nuestro. Pablo vio cómo se comportó Esteban. Y yo estoy
convencido de que algo había en su corazón que lo llevó hasta ese momento cuando él acepta a Jesucristo en su corazón. Dios vio lo que nosotros estábamos sufriendo con el pecado en esta tierra, y Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Tú estás viendo a los que están alrededor tuyo. Yo estoy viendo a los que están alrededor mío. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué yo voy a hacer con estas situaciones? Tengo que yo madurar. Tengo que madurar, quiere decir que me agarre de la palabra de Dios. Que siga el consejo de Dios, aleluya. Que no quiera hacer yo mi voluntad propia. Que busque la voluntad de Dios, aleluya, en mi vida, aleluya. Que yo crezca en el Señor, aleluya, y que yo pueda llevar esta palabra aún a los que me rodean. Yo no tengo que ser un teólogo para yo poder llevar lo que ya Dios ha hecho en mi vida a otros que me rodean. El Dios que conoce todas las cosas se quiere glorificar a través de tu vida, a través de los que te rodean. El Dios grande, el Dios todopoderoso, ¿qué nosotros vamos a hacer con lo que ya Dios nos ha dado, con lo que Dios ha puesto alrededor nuestro? El Dios que conoce todas las cosas. Es hora de que reflexionemos. Es hora de que nosotros pensemos en este año qué cosas vamos a querer mejorar en nuestras vidas. Aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Pues miren lo que dice ahora en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Fíjense que Él murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y el Padre dice en esta palabra que lo exaltó hasta lo sumo. Dios te promete que si nosotros vencemos nuestra meta, si llegamos a nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Perseverar y serle fiel a Dios hasta la muerte. Y que Él nos va a exaltar en que vamos a estar juntos a Jesucristo allá en los cielos. Aleluya. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el poder que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para llevarnos también a resucitar allá al lado o estando juntos con nuestro Dios. Aleluya, por la vida eterna. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Así es nuestro Dios. El Dios que es el Rey allá en los cielos, y nosotros vamos a estar siendo los obedientes a nuestro Dios. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Es el Dios que quiere que venzamos, que lleguemos a la meta, que lleguemos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, aleluya. Así es nuestro Dios, aleluya. Pero no solamente nos habló de Pablo, del ejemplo de Pablo, sino que también nos habló de Jesucristo, y ahora nos habla de dos personas más. Miren aquí en el 19, nos dice Timoteo y Epafrodito: espero en el Señor enviarnos prontos a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aleluya. Aquel que es obediente, aquel que es fiel a lo que Dios quiere, Dios lo reconoce. Aleluya. Así que
en el 23. Así que a este espero enviarlo luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. También habla de Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlo a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Este se había enfermado y oyó la iglesia de Filipo que estaba enfermo, se entristeció, pero aquí le están diciendo que ya está mejor y que va a pasar por allá también. Y era un gran compañero de milicia, ¿verdad? Estaba ayudando a Pablo también estando en la cárcel, aleluya. Así nos quiere Dios, que colaboremos con Él, que no solamente nosotros sepamos lo que Dios hace en nuestras vidas y lo traigamos a nuestras vidas, sino que también eso salga de nosotros para nosotros llevarlo alrededor nuestro, aleluya, para que Dios te use en lo que Dios te quiera usar. El Dios grande, el Dios todopoderoso nos quiere hacer bien. No estamos exentos de las pruebas y las situaciones y los malos sucesos que pasen alrededor nuestro, aleluya. Pero el Dios que conoce todas las cosas te quiere hacer el bien. El Dios que conoce todas las cosas te tiene una promesa de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que intimidar con nuestro Dios, buscarlo en espíritu y en verdad, adorarlo en espíritu y en verdad, aleluya, el Dios que conoce todas las cosas. ¿Cuál es nuestra meta en este año? Llenarnos más de nuestro Dios y que eso produzca frutos en nuestra vida, que produzca frutos para con nuestros vecinos, nuestras amistades, compañeros de trabajo, que puedan notar que somos de Jesucristo, el Dios grande, el Dios todopoderoso, no porque le digamos que somos cristianos, sino porque se note de que somos cristianos. El Dios grande, el Dios todopoderoso, y Dios nos va a dar la victoria, porque Dios nos ama. El Dios que te ama es el que te va a dar la victoria, aleluya. Y una victoria mía y una victoria del otro hermano mío que está aquí en la iglesia es la victoria de toda la iglesia. El Dios que conoce todas las cosas y la victoria de los líderes de la iglesia, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas quiere serte de bendición. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se hayan gozado con este mensaje que Dios me dio y yo también me gocé, aleluya, escribiendo en este mensaje y buscando lo que Dios quiere para con mi vida, aleluya. Y yo también pues tengo metas en este año y las metas primeras tienen que ser que intimidemos más con nuestro Dios, el Dios que conoce todas las cosas. Siempre hay ruta para crecer. Siempre hay ruta, no nos creamos de que ya hemos llegado al máximo, no. Siempre nosotros tenemos más para crecer en el Señor, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y vamos a orar por los enfermos y vamos a orar para que Dios se siga manifestando en nuestras vidas, el Dios que conoce todas las cosas. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, venimos ante ti, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me diste de hablar tu palabra, mi Dios Santo. Yo te pido en esta hora, Señor, que si hay un enfermo que está viendo esta transmisión, mi Dios Santo, que seas tú sanándolo, porque tú conoces, Señor, todas las cosas y todas las situaciones, y donde quiera que estén, Señor, allí llegas tú también. Y en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, los declaramos sanos. Y te damos gracias, Señor, porque lo creemos y porque ya está hecho, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y también te pedimos por nuestras vidas,
para que tú sigas ayudándonos, que tu Espíritu Santo nos siga, Señor, tocando y cada día pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, mi Dios Santo, que cada día nos querramos llenar más de ti. Y que eso nos lleve a gozarnos en el Señor, aleluya. Y que eso nos lleve a hacer más cosas para tu obra, mi Dios Santo. Porque tú conoces, Señor, todas las cosas. Estamos aquí como siervos tuyos, mi Dios Santo, para servirte, Señor, en lo que a ti, Señor, te plazca. Porque la vida nuestra es tu vida, mi Dios Santo, aleluya. Porque tú eres nuestro ejemplo, mi Dios. Tú diste tu vida por nosotros, mi Dios Santo. Y ahora nosotros somos siervos, Señor, al tuyo, para llevar tu palabra, mi Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias por todo lo que tú has de seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros pastores, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno y la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.